Hola, continuando con el curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, vamos a analizar un problema del tema de vibraciones mecánicas. Ya estudiamos la vibración libre no amortiguada, donde teníamos como elemento básico un sistema de masa-resorte, y hoy vamos a estudiar la vibración forzada no amortiguada, donde podemos modelarlo como un sistema básico de masa-resorte y una fuerza externa periódica. Aquí se recomienda revisar nuevamente el video de teoría para profundizar en estos conceptos. Brevemente diremos que la vibración libre no amortiguada se caracteriza por una respuesta periódica oscilatoria y en el caso de la vibración forzada no amortiguada existe un factor de amplificación que relaciona la frecuencia forzada, que es omega sub 0, con la frecuencia natural, que es omega sub n. Y esta relación, cuando las dos omegas se aproximan, nos puede llevar a un fenómeno conocido como resonancia. Una vez más, se insiste en que se repasen estos conceptos en el video de teoría. En nuestro caso, vamos a resolver este ejercicio que dice que hay una barra uniforme de masa m y que recibe una fuerza periódica F sub 0 por el seno de omega t. Queremos determinar la amplitud de la vibración estacionaria. Para resolver nuestro problema, vamos a partir, como en casos anteriores, del sistema en un estado ligeramente perturbado. Se les recuerda que aquí se exageran los ángulos, por ejemplo de claridad, por cuestiones de claridad, pero este ángulo que se ha movido o perturbado la barra es muy pequeño. Bueno, por acá tenemos el punto A y entonces en este diagrama de cuerpo libre vamos a indicar que en este punto, que es en L medios, tenemos por acá una fuerza de uno de los resortes y vamos a decir que esta distancia que se perturbó es una distancia X. Entonces esta fuerza de acá sería la constante del resorte por X medios. Puesto que por una cuestión de semejanza, si se movió X el extremo, se movió X medios este punto. Y luego el otro resorte, el que se comprimió, va a tener una fuerza por acá también y esa fuerza va a tener exactamente el mismo valor, K por X medios. Las otras fuerzas que actúan sobre este sistema, bueno, vamos a mantener esta fuerza que sigue actuando exactamente en el sistema y nos hace falta incluir el peso. Entonces acá para abajo vamos a tener masa por gravedad, exactamente en el centro de masa de nuestra barra. Acá tendríamos las fuerzas de reacción, una vertical y una horizontal. Luego esto va a ser igual a nuestro diagrama cinético, donde vamos a volver a colocar la barrita inclinada y aquí pues hago hincapié en que el ángulo que vamos a llamar de forma genérica cita, el ángulo que está por acá, ese ángulo es sumamente pequeño, acá se hace grande por una cuestión de claridad. Y entonces acá tenemos en el centro de masa los vectores de masa por aceleración. Aquí sería masa por aceleración normal. Aquí sería masa por aceleración tangencial. Y también tenemos el vector de inercia centroidal por la aceleración angular de nuestra barra. Tenemos que recordar que esta X es igual a L, que es la longitud total de la barra, por el seno del ángulo. Y luego aquí tomamos en cuenta la aproximación de que para ángulos muy pequeños esto se puede aproximar, bueno, la L
sigue siendo L y el seno del ángulo lo aproximamos simplemente al ángulo. De ese modo vamos a resolver la suma de momentos en el punto A en ambos lados y vamos a considerar la rotación horaria como positiva. Entonces empezamos del lado izquierdo. En A tenemos dos fuerzas de K por X medios, que es equivalente a una única fuerza de K por X, con un brazo de palanca BL medios y que genera un momento antihorario, por lo tanto es negativa. Entonces la colocamos por acá, menos K por X por L medios. Luego tenemos el efecto de la gravedad, que también es antihorario, tiene un brazo de palanca de X medios, entonces colocaríamos un término que es menos mg por X medios. Y finalmente del lado izquierdo tenemos nuestra fuerza externa periódica F sub 0 por sen de omega t, que tiene un brazo de palanca L. Entonces agregamos un término positivo de F sub 0 por sen de omega t por L. Esto va a ser igual a lo que tenemos al lado derecho, nuestro diagrama cinético. ¿Y qué sería? Sería inercia centroidal por alfa más masa por aceleración tangencial por L medios. Este cálculo lo hemos hecho ya varias veces y a la hora de poner la inercia centroidal, que es un doceavo, luego la masa por la aceleración tangencial, que tiene alfa R y R es L medios y el brazo de palanca es L medios y sale un L al cuadrado cuartos. Al final siempre llegamos a que esto es igual a un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, es decir, la inercia con respecto de A, que es un tercio, multiplicado por alfa. Y si alguno se pregunta que por qué no lo hago directamente con inercia con respecto de A, desde mi punto de vista eso reviste un poco de peligro porque a veces se omite poner estos vectores de masa por aceleración y si se hace suma de fuerzas igual a efectos inerciales se pueden omitir. Entonces yo prefiero trabajarlo con sus expresiones de rotación no centroidal, como lo que tenemos en este caso, trabajándolo como si fuera simplemente un movimiento plano general. Entonces esa inercia de A por la segunda derivada del ángulo termina siendo, como conversábamos, el 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por la misma aceleración angular. Bueno, acá ahora vamos a sustituir estas cosas. El X, como ya habíamos dicho, lo vamos a sustituir por Lz. Ok, entonces acá va a quedar un L cuadrado por z. Acá va a quedar un Lz. Y vamos a hacer en toda la expresión dividir entre este término. Dividir entre L cuadrado por M entre 3, de modo que el ángulo quede solo. Bueno, que la segunda derivada del ángulo quede sola. Y vamos a aplicar eso en estos dos términos para luego reacomodar un poco. Este de acá nos va a quedar el menos K. Las L se van a ir, arriba va a quedar un 3, abajo va a quedar el 2 y la masa, y va a quedar el ángulo también. X lo reemplazamos por L teta, recuerden, o Lz. Acá va a quedar igual la gravedad arriba, la masa se va a cancelar. Como arriba tenemos un L y dividimos entre L cuadrado, nos va a quedar un L abajo con el 2, va a quedar un 3 por aquí. Y en este término simplemente va a quedar el 3 arriba y el ML abajo, porque acá hay un L que se cancela con el cuadrado. Si expresamos todo eso en una sola ecuación y sacamos el 3 medios a factor común, llegamos a la expresión que estábamos buscando, que es esta por acá. Dejamos el ángulo donde está, los dos términos negativos los pasamos al otro lado del igual y este lo dejamos donde está para que quede positivo y encontramos la expresión del movimiento forzado no amortiguado.
que es sumamente similar a la ecuación diferencial de la vibración libre no amortiguada, solo que en este caso, por ser forzado, tenemos un término al lado derecho del igual. Ahora lo que corresponde es buscar la solución de esta ecuación diferencial. Para trabajar con esta ecuación diferencial de segundo grado no homogénea, tenemos que recordar de la teoría de ecuaciones diferenciales que la solución de este tipo de ecuaciones es la suma de la solución en el caso de la ecuación homogénea más una solución particular. En nuestra teoría, a la solución homogénea el libro le llama solución complementaria y esta está relacionada con la frecuencia natural, eso es cuando este término es cero, y sería el caso de una vibración libre no amortiguada. También de lo que estudiamos en la teoría, si se refieren a la ecuación 22-20, podemos recordar que la solución particular está asociada con la amplitud de vibración estacionaria o vibración de estado continuo, que es la que no sería amortiguada por un eventual amortiguador, que en este problema pues no tenemos porque estamos estudiando la vibración no amortiguada, pero esta es la que se refiere al estado continuo, a la que no se disipa con el tiempo. De este modo, vamos a encontrar esta X mayúscula, que sería la amplitud de la vibración estacionaria o de estado continuo. En nuestro caso, no vamos a trabajar con la letra X mayúscula, puesto que resolvimos nuestro problema en coordenadas angulares y no en coordenadas lineales. Y bueno, vamos a cambiar la letra X por la letra C. De modo que vamos a trabajar, en lugar de un X particular, vamos a trabajar un cita particular que va a ser igual a C, donde esta C será la amplitud buscada por el seno de omega t. Tenemos que recordar que este omega de acá es la frecuencia de la fuerza externa. Es una frecuencia impuesta. Bueno, para poder encontrar el valor de esta amplitud, simplemente sustituimos este zeta p en la ecuación diferencial y despejamos para la letra C. Para sustituir, vamos primero a calcular la segunda derivada de la solución que hemos asumido. Simplemente derivamos el seno dos veces, lo que hace que salga el omega al cuadrado y que aparezca un signo menos. Ahora sustituimos este zeta p por acá y esta segunda derivada de zeta p por acá, con lo que nuestro primer término va a ser precisamente este que tenemos aquí. Y luego mantenemos todo esto que está por acá y le agregamos en lugar de zeta el término de C por sen de omega t. Y del otro lado del igual no tenemos nada que sustituir. Ahora vemos que el término de seno de omega t, el término oscilatorio, se cancela y del lado izquierdo podemos sacar nuestra constante a factor común y tenemos lo mismo al otro lado del igual, solo que ya sin el término oscilatorio. Ahora, como queremos encontrar la amplitud, simplemente pasamos todo este paréntesis grande a dividir 3f sub 0 entre ml y tenemos el mismo denominador, donde esta omega tenemos que recordar que es la omega externa, la omega impuesta, no es la frecuencia natural del sistema, sino la frecuencia forzada. Y ahora pues podemos reacomodar un poco, tenemos nuestra amplitud y con eso hemos resuelto el problema. Es sumamente importante recordar que acá abajo en el denominador hay que evitar llegar a un valor muy cercano a cero, porque la amplitud tomaría valores sumamente amplios y este es el fenómeno de resonancia, el cual puede ser muy destructivo o dependiendo de las aplicaciones también puede ser deseable
si se quiere generar o explotar la energía generada por algún sistema en vibración. Esperamos que este problema haya sido de su agrado, que se haya comprendido adecuadamente y quedamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias.